complacido hoy, especialmente de poderles presentar a ustedes este conversatorio que ha aceptado el doctor Humberto de la Calle junto con el doctor Francisco Barbosa en la presentación y análisis de su libro de Justicia Transicional o Impunidad, la encrucijada de la paz en Colombia. Bienvenido, Lancheros, periodista, profesor de esta casa. Y queremos hacer este conversatorio con la comunidad externadista, con invitación de la Universidad Externado, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y decirles a ustedes pues, que la universidad está presente en los grandes momentos del país, en las grandes tomas de decisiones. A ver, este formato se hizo ya hace un par de semanas en la librería Lerner, donde fue lanzado inicialmente el libro de Francisco Barbosa, y efectivamente pues participaron tanto el doctor de la Calle como Francisco Barbosa, coordinados en ese momento también por los Lancheros. Entonces vamos a repetir el mismo formato acá, pero acá es un formato académico, es un formato donde vamos a pedirle igualmente al público que participe con preguntas escritas que puedan contestar los conferencistas, que así igualmente tiene sus preguntas y sus toques precisos. Aquí, como le decía yo al doctor de la Calle, estamos en un partidor político que se viene para los próximos meses en nuestro país. Quiero leerles a ustedes lo que está aquí en la portada del libro que escribe Humberto de la Calle, Lombana, y abro comillas. De este libro hay que destacar la oportunidad, la visión panorámica, alejada de cuestiones episódicas, la disciplina del autor y sobre todo el aire fresco de la mirada supranacional a los complejos problemas que tuvimos que afrontar en las conversaciones de La Habana. Ve la luz, digo, en el momento oportuno. Confiemos en que una mirada como esta, genuinamente académica, que arranca desde las raíces del conflicto y profundiza en los grandes temas de manera objetiva y sistemática, contribuya a disipar la neblina mefítica y truculenta con la cual se quiso empañar el proceso de paz. Señala los lineamientos básicos de la justicia de transición, tema que encarnó la más aguda y activa al socaire de una mirada miope sobre los propósitos de una solución de justicia centrada en las víctimas, en su reparación más que en venganzas selectivas. Por fin, arroja luz sobre elementos de derecho internacional que fueron instintivamente rechazados por una buena parte de la comunidad jurídica, que en esta ocasión reafirmó que también en estas materias Colombia es el Tíbet de Sudamérica. Humberto de la Calle, Lombana. Doctor Humberto de la Calle, sea usted muy bienvenido a esta casa, la casa del Externado. Es la tercera vez que viene el doctor Humberto de la Calle, invitado por la facultad a hablar de justicia transicional, a hablar del proceso de paz, dos en el gran auditorio, y aquí la tercera tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mil gracias, doctor Inestrosa, por su presentación. Agradezco también a Francisco, porque realmente para mí es un honor que se repite por segunda vez, como lo señaló el doctor Inestrosa, la posibilidad de compartir reflexiones sobre el libro que acaba de publicar
explicar Francisco y que, como lo señala esa nota que leyó generosamente el doctor Inestroso, me parece que es una obra meritoria, oportuna, objetiva y que sobre todo da luz a las perspectivas internacionales de lo que hay envuelto en el acuerdo de paz para la terminación del conflicto con las FARC. Perspectivas internacionales que, lo digo yo allí con algo de ironía, dijéramos generaron rechazo instintivo de una comunidad jurídica muy encerrada en sí misma, lo cual corresponde también a ese ambiente espiritual nuestro de estar creyendo que solo mirando hacia adentro encontraremos soluciones razonables y poniendo una especie de freno a lo que nos viene de afuera, sobre todo en materia jurídica. Pero antes de abordar el tema, yo quisiera primero celebrar pues, una buena noticia hoy, y es la aprobación ayer de la Jurisdicción Especial para la Paz, justamente uno de los elementos que toca el libro en profundidad. Es una buena noticia por 1000 razones. Primero, porque significa que el Estado está cumpliendo los acuerdos. Con todas estas dificultades de carácter logístico, todo lo que ha ocurrido con las zonas, no quisiera detenerme en eso, pero lo que tenemos aquí claro es un designio y un propósito de cumplir, y cuando hablo del Estado no me refiero solo al gobierno, al Ejecutivo. Ayer, con una sólida mayoría, se aprobó la versión final de la Jurisdicción Especial para la Paz. Antes de entrar en los temas de carácter internacional, quisiera recordar 3 o 4 elementos básicos de esa jurisdicción, entre otras cosas para volverle a salir al paso a una serie de consejas que continúan inundando las redes y generando dudas sobre los colombianos, dudas que en mi opinión son injustificadas. En primer lugar, esta jurisdicción implica que todos los responsables deben rendir cuentas, y subrayo la palabra todos. Me parece que ese es un elemento capital y que no es un tema jurídico, es un tema espiritual. Aquí hubo un conflicto de más de 52 años y hay distintas responsabilidades y hay distintos responsables. Me parece que la circunstancia de crear una jurisdicción que asuma la totalidad del conflicto y de sus responsables y exija rendición de cuentas y reparación, los elementos que ahora trataré más adelante, es un avance, repito, no solo funcional en términos de aplicación de la justicia, sino de reconocimiento espiritual de los colombianos de que no hay violencia buena. Eso parece sencillo. Yo suelo decirlo en este tipo de conversaciones y alguien dirá, pues claro que no hay violencia buena. El monopolio de las armas radica en el Estado legítimo democrático y no puede haber ninguna otra manifestación armada, y con mayor razón para utilizar la violencia en la política, y eso suena como obvio. Pero yo tengo el pálpito de que todavía hay colombianos que miran desde una u otra perspectiva, condenan la violencia del enemigo y perdonan, así sea en silencio, y de manera vergonzante, la violencia propia o la violencia de quienes creen que lo representan. Lo observo mucho en conversaciones. No, los señores de las FARC, ¿por qué no van a ir a la cárcel? Que los barrotes que se pudran en la cárcel. Bueno, pero es que también hubo responsables, miembros de la fuerza pública que desviaron su deber, no la fuerza pública. Nosotros nunca admitimos en La Habana un vínculo orgánico entre acciones desviadas de los militares alrededor de los grupos paramilitares y la sustanciación o el manejo del conflicto. No aceptamos ese vínculo orgánico, pero sí tenemos que reconocer los colombianos que desviaciones hubo y que los responsables de esas desviaciones también tienen que reconocer a sus víctimas, porque si no partimos de esa base central de que la condena tiene que ser para todos y que el reconocimiento del conflicto deriva en las soluciones incorporadas en la Jurisdicción Especial para la Paz para cobijar igualmente, de manera equitativa, armónica, a todos los responsables, incluyendo igualmente los terceros que financiaron la guerra, que incidieron en la expansión de la violencia. Es ese reconocimiento global, universal, el que permitirá doblar la página del conflicto. Reconocimiento que solo no tiene carácter funcional, sino espiritual. Los colombianos tenemos que doblar la página en serio, en nuestro cerebro, en nuestra alma, decir, no puede usarse la violencia para hacer política, esa página tiene que quedar sepultada. En segundo lugar,
como lo prometimos, la Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción sin impunidad. Miremos la carátula del libro, que es absolutamente pertinente. Justicia transicional, la que se aprobó ayer, no es una vía a la impunidad. En primer lugar, prometimos, para los crímenes más graves no habría amnistía general, ni soluciones equivalentes a la amnistía general respecto de los otros responsables. Y cumplimos. El núcleo central de los delitos más graves tendrá que ser judicializado a través, perdónenme la redundancia, pero es vigorosa, a través de una justicia judicial. No caímos en el canto de sirena de soluciones extrajudiciales, comisiones de la verdad que reparten amnistías. No. Lo que dijimos es los delitos más graves, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, violencia sexual, privación indebida de la libertad, el núcleo de delitos que está descrito en el numeral 40 de la Jurisdicción Especial para la Paz será juzgado por jueces. Y ahí viene un tercer elemento, jueces imparciales, elegidos autónomamente por un panel impecable. En algún momento nos dijeron, claro, allá se van a despachar mutuamente las impunidades, cada parte pone sus jueces y aquí no pasó nada. Falso. Hoy está ya inaugurado y en plena marcha el panel independiente que debe nominar a los magistrados del tribunal y a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es impecable. Se ha querido decir, poner en duda las características de quienes conforman ese panel. El doctor Diego García Sayán fue ministro de Justicia del gobierno después de Fujimori, contribuyó a restablecer la democracia en el Perú, fue luego ministro de Relaciones Exteriores, impulsó la Carta Democrática Interamericana, miembro de la Corte Interamericana de Derechos y luego presidente de ella, donde además produjo lo que llamaríamos una aclaración de voto en Colombia, allá se llama voto concurrente, sobre la masacre del Mozote y sitios aledaños, que enfoca de manera muy favorable para solucionar el largo conflicto, esta guerra de atrición que hemos vivido los colombianos durante 50 años. Ese es un elemento central del desarrollo del derecho de los conflictos y del derecho del posconflicto. Y ese personaje es uno de los que integra el panel. Luego, el doctor Álvaro Gil Robles, un español con larga tradición también en estas materias, quien fue el segundo defensor del pueblo en España después de la transición y que tiene reputación mundial. La ICTJ es un organismo internacional experto en justicia transicional, una delegada, no abogada, ahora dicen que no, que por qué no es abogada la doctora Vaca, y a mí me parece que esa es otra visión y que contribuye a decisiones, repito, imparciales. Y ella actúa a nombre del sistema universitario estatal. Y por fin un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cual tiene mucho valor. La primera manifestación de las FARC sobre este tema fue: nosotros no aceptamos la justicia del enemigo, lo digo entre comillas, no lo comparto, estoy transmitiendo a ustedes la tesis de las FARC. Justicia del enemigo es la Corte Suprema que lleva 50 años condenándonos, y no aceptamos ese tipo de justicia porque aquí no estamos frente a una rendición. Repito, no lo comparto, pero lo transmito, lo informo. Pues finalmente se acepta un delegado de la Sala Penal de la Corte para nombrar a los magistrados. Me parece que es un panel que ya ha sido instalado, que está funcionando y que es una garantía para los colombianos. Luego, una serie de cargas, de condiciones para obtener el resultado menos drástico de la Jurisdicción Especial para la Paz. Afrontar sus víctimas, darles la cara, asumir su responsabilidad, someterse a la jurisdicción, contar verdad plena, que es el artículo 12 de la Jurisdicción Especial, verdad plena, con una definición completa de cuál fue el delito, quién lo cometió, con ayuda de quién, con qué financiamiento. Luego, dijéramos, esa es una carga que es la llave, pasando por la Comisión de la Verdad para someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. De tal manera que a esas cargas se agrega la reparación de las víctimas, no solo con acciones personales y materiales, sino, como ha quedado claro, mediante la configuración de un inventario que deben hacer las FARC en los mismos 180 días para el desarme, un inventario de sus bienes para ponerlo al servicio de la reparación. ¿Dónde encontramos la mayor discusión? Y afrontémosla con toda franqueza, en las características de las sanciones. Lo que se dijo es: aquel que no reconozca la jurisdicción y que no cuente verdad plena y no repare,
se somete a penas privativas de la libertad en régimen carcelario ordinario hasta de 20 años. Ese es un camino, cada quien lo escoge. El que diga yo no confieso, no cuento la verdad ni reparo, pues tiene un procedimiento que concluye en la cárcel, en la picota. Pero quien actúe de manera distinta y cumpla esas cargas tiene sanciones restrictivas de la libertad con un alto contenido reparador. Allí ha orbitado, desafortunadamente en mi opinión, la discusión pública, porque me parece que ha sido una discusión microscópica. En vez de entender que este es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, nos hemos concentrado en las características de la sanción y un cierto clamor, también entendible por los crímenes que han cometido las FARC, un clamor de pedir que los miembros de ese grupo guerrillero vayan a una cárcel ordinaria con barrotes bajo un régimen intramural normal. ¿Por qué las características de esta sanción reparadora? Y pensemos no solo en las FARC, yo insisto siempre en esto, tenemos como una especie de miopía, un reflejo pavloviano condicionado. Cuando se habla de cárcel se piensa en el secretariado bajo barrotes, pero repito, esta es una solución para todos los responsables. ¿Por qué se nutre de elementos reparadores la sanción restrictiva de la libertad? Por una razón, porque el centro de gravedad de lo que hicimos en La Habana son las víctimas. Nosotros tenemos el convencimiento, y lo hemos detectado empíricamente con las víctimas, de que lo que más satisface a la víctima es la verdad, la reparación que no necesariamente es material, razón por la cual hemos creído, y es una convicción absolutamente profunda, de que a una madre en Bojayá le satisface más en su deseo de reparación y de asunción de responsabilidad, le satisface más que el responsable acuda a Bojayá, le dé la cara a las víctimas, repare los daños de la infraestructura que hicieron, retire las bombas antipersonal que han plantado en el territorio nacional. Esa sanción que además se cumple en territorios delimitados bajo monitoría internacional. Es que una de las caricaturas con las que atacaron esto fue decir, no, esos señores van a andar por todas partes libres porque no están en la picota. No es cierto. Hay un programa reparador que tiene que aceptar el tribunal bajo monitoría internacional, tiene que cumplir unos propósitos. ¿Por qué? Porque creemos, repito, que eso es lo que satisface de mejor modo los derechos de las víctimas. Esa ha sido realmente la gran discusión y alrededor de eso hemos venido orbitando. Pero, en mi opinión, repito, la solución, que además es armónica y equivalente para los otros responsables. He oído a algún expresidente diciendo que la solución terminó afectando a los militares mientras que a las FARC no les va a pasar nada. Realmente es una percepción absolutamente contraevidente. La estructura, la arquitectura de la Jurisdicción Especial para la Paz es igual para todos. En la cúspide de la pirámide los delitos no se amnistían, ni se perdonan si el autor es un militar o un tercero. Mientras que los otros delitos, el delito político para los rebeldes y los delitos menos graves para los demás, tienen o amnistía o el sucedáneo obvio de la amnistía, que es el archivo de las causas penales, la terminación de la persecución penal. Luego hay armonía y además es un sistema inescindible. Inescindible quiere decir que no ocurrirá, no podrá ocurrir que un militar esté preso y un guerrillero haciendo política, porque la solución no se puede despedazar, es una solución integral. De tal manera que cuando las Cortes juzguen esta solución tienen que entender que no pueden despedazarla y que la armonía, la inescindibilidad es producto de tratarse del fin de un acuerdo. Es la primera vez bajo el Estatuto de Roma, además, donde dos partes, tras 50 años de guerra, aceptan una solución voluntariamente que no implica perdón global para todos los responsables y que implica, al contrario, someterse a una jurisdicción como la que he descrito. De tal manera que me parece que nuevamente surgen leyendas que tienen muy poco asidero. Pues bien, este paso lo celebramos, el paso de ayer, que además tiene un valor ético muy importante. Y aquí queremos hablar un poco ya, no solo de derechos, de justicia ni de política. Hablemos de un elemento ético mucho más importante. La manifestación de ayer es nueva prueba de que el Estado está determinado a cumplir lo acordado.
El acuerdo debe ser cumplido. No puede haber una maniobra dirigida a desarmar un grupo guerrillero para después incumplir sobre pretexto de trámites internos. Me parece que ese sería un acto de perfidia. Eso no puede ocurrir y ha ocurrido en el pasado. Francisco lo tiene muy bien reseñado. Desde José Antonio Galán, cuando arregló su movimiento armado contra los impuestos en un pacto con el arzobispo Caballero y Góngora, y luego fue asesinado, los guerrilleros liberales, y luego la pavorosa tragedia de la Unión Patriótica. Eso no lo puede repetir Colombia. Por lo tanto, el primer imperativo, que para mí es ético, más que jurídico, más que legal y más que político, es cumplir lo prometido. Y creo que dar marcha atrás en eso, aceptar la tesis de que en el 2018 revisamos, dependiendo del resultado electoral, lo que se haya pactado con este grupo guerrillero, me parece una catástrofe histórica, una marcha atrás inaceptable y una violación de una ética elemental. Los pactos son para cumplirlos, la palabra empeñada del Estado no puede ser incumplida. De ahí se deriva entonces la segunda reflexión que quería hacerles, y voy a abreviar, es un paso que falta, que es un artículo transitorio constitucional que está siendo discutido en el Congreso, ya aprobado en una de las dos cámaras, y falta, dijéramos, concluir también como la jurisdicción un artículo transitorio que yo suelo llamar el artículo que garantiza la estabilidad de los acuerdos. Pues bien, ¿qué contiene ese artículo transitorio? Entre otras cosas se ha dicho que murió el Estado de Derecho en Colombia, que a través de este artículo transitorio hemos destruido la nacionalidad y todo tipo de exageraciones. Lo que dice es, en primer lugar, lo que acabo de señalar, y lo leo para que no sea retórica personal mía, para que ustedes tengan el texto exactamente citado entre comillas que está siendo discutido. Dice: las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Es sencillamente el elemento ético que señalé. Esto, más allá que jurídico, es una cosa elemental. Si el Estado firmó un pacto, tiene que cumplirlo. Y me refiero al Estado y no al Ejecutivo por lo siguiente, porque creo que ya está comprometido el Estado en los acuerdos de La Habana. En primer lugar, el Ejecutivo lo firmó. En segundo lugar, el Congreso lo refrendó, con toda la discusión sobre la refrendación, aceptable. Acepto que haya una discusión, pero lo refrendó por una sólida mayoría y lo hizo siguiendo lineamientos de la Corte Constitucional. Luego, aquí hay un compromiso que no solo es jurídico, sino un compromiso moral del Estado colombiano. Y aquí lo que se repite es eso, una norma milenaria. Los pactos son para cumplirlos. Y el segundo elemento, que es el que ha sido materia de gran discusión, se ha dicho incluso que están abordando unos elementos extraordinariamente nocivos en el sistema jurídico colombiano y que se va a ver destruido por este párrafo que ahora les voy a leer. Entre otras cosas, me recuerda un poco esa actuación famosa de Orson Welles en Nueva York cuando anunció por radio que venían los marcianos a invadir a Nueva York, y eso generó una conmoción. Entonces vamos a ver cuáles son los marcianos que están invadiendo el sistema jurídico colombiano para destruirlo. Y leo nuevamente, y perdónenme que lea, pero es para que no se diga que esto es una interpretación mía. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre del 2016, que corresponden a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final, y aquí subrayo, con sujeción a las disposiciones constitucionales. Y esto está también firmado por una guerrilla que desconocía el sistema jurídico y político colombiano.